Hola, bienvenidos a la clase de estructuras recursivas, listas y árboles de organización del computador 2. En esta clase vamos a ver algunas de las estructuras básicas que utilizaremos durante la materia, además de algunos conceptos sobre cómo definir tipos de datos utilizando el lenguaje C. Primero vamos a empezar definiendo tipos de datos. Existe una palabra reservada en C que es la palabra typedef. Esta palabra permite definir tipos de datos nuevos como renombres de otros tipos de datos ya existentes, ya sean estos tipos de datos, funciones, structs o tipos de datos básicos. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo podemos ver cómo utilizamos typedef para definir un nuevo tipo que es número t, y este tipo número t va a ser un sinónimo de un tipo int, de un tipo entero. ¿Sí? Ahora, cada vez que escribamos número t, se va a reemplazar automáticamente o se va a interpretar automáticamente el lenguaje C, el compilador lo va a interpretar como algo de tipo entero. ¿Sí? Citemos un ejemplo del uso. Ahora, para declarar una función podemos declararla, supongamos una función que suma dos elementos de tipo número t, ¿sí? Toma dos parámetros de tipo número t, realiza una suma y devuelve algo que es de tipo número t. Es muy importante notar que este reemplazo no es un reemplazo sintáctico, ¿sí? Donde simplemente número t va a ser reemplazado por int como si fuera un define, ¿sí? Es un reemplazo que tiene que ver a nivel del motor de reglas de tipos de datos dentro del motor de C. O sea, número t va a ser interpretado como un tipo de datos nuevo, no como un reemplazo sintáctico de número t por el texto int. Para el ejemplo entonces, como dije recién, número t va a ser un nuevo tipo de datos sinónimo de int. Ahora vamos a un ejemplo un poco más complicado, ¿sí? Podemos utilizar typedef ahora para renombrar structs. Structs los vimos la clase pasada y son básicamente estructuras, o sea, conjuntos de datos todos juntos que van a construir un fragmento de memoria que va a terminar siendo como un pattern de uso de una parte de la memoria, ¿sí? Estas estructuras, que son conjuntos de datos básicamente, los vamos a poder renombrar utilizando typedef. Ahora vamos a ver un ejemplo. Citemos el ejemplo tipo alumno. Alumno es un tipo que tiene una cadena de strings, un char comisión y un entero DNI. Ahora, si utilizamos typedef para redefinir este tipo struct, lo definimos de la siguiente manera. Noten que struct alumno es la definición, es el nombre del struct, ¿sí? Cada vez que nos refiramos al struct alumno, vamos a tener que escribir necesariamente el texto struct alumno, ¿sí? Alumno en sí mismo no significa nada, es solo una manera de nombrar un determinado struct dentro de nuestro sistema. Ahora vamos a ver cómo lo escribiríamos utilizando typedef. Utilizando typedef escribiríamos typedef struct, todo el struct, y al final alumno t, ¿sí? Ahora alumno t es el tipo alumno, ¿sí? El tipo del struct, y el struct en particular, noten que ahora entre struct y las llaves, ¿sí? El comienzo de las llaves no hay ningún nombre, es decir, en este lugar no hay ningún nombre. Eso significa que el struct que estamos definiendo en este momento es un struct anónimo, es un struct que no tiene nombre. Es decir, ahora el struct que antes se llamaba alumno no existe más, existe un struct anónimo, y este struct anónimo está redefinido como alumno t, ¿sí? Esa es la interpretación que hace C de lo que acabamos de escribir. Entonces ahora alumno es un nuevo tipo que puede usarse en reemplazo del struct alumno previamente nombrado, ¿sí? Hasta ahora lo que vimos en todas las clases es escribir struct alumno. Bueno, a partir de ahora podemos escribirlo de esta manera utilizando typedef y no tener que escribir para cada vez que declaramos algo de tipo struct, ¿sí? Escribir el texto struct adelante, ¿sí? Cada vez que declaramos algo de tipo struct no tenemos que escribir el struct del tiempo, sino que lo podemos redefinir como un nuevo nombre. Bien, continuamos ahora otro caso un poco más complicado, ¿sí? Tipos de funciones. Typedef, además, nos permite declarar funciones. Las funciones en sí mismas tienen un tipo, ¿sí?
los tipos de las funciones son un poquito más complejos, ya que no son básicamente un tipo de datos básico o un struct, sino es un conjunto más complejo de información en el cual tenemos los tipos de datos de los parámetros de entrada a la función, ¿sí? Y el tipo de datos de salida de la función, el tipo de retorno de la función. Todos estos tipos, todos juntos, hacen el tipo de la función, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo escribimos en C el tipo de una función. Vamos a utilizar typedef para renombrar al tipo de una función, ¿sí? En el ejemplo tenemos una función que toma dos enteros y devuelve un entero. Lo que vamos a hacer ahora es definir un nombre para este tipo de función, ¿sí? Y lo definimos de la siguiente manera. Utilizando typedef, ¿sí? Escribimos el tipo de la función de esta manera, ¿sí? Primero, las funciones en sí mismas siempre son punteros a el código que las ejecuta. Por lo tanto, siempre van a tener un asterisco adelante de todo, ¿sí? Este asterisco y los paréntesis que envuelven al nombre del nuevo tipo que estamos declarando son el nombre del tipo que estamos declarando para esta función específicamente. Este tipo de datos, func_suma, es un tipo de datos de una función que específicamente toma dos enteros y devuelve un entero, ¿sí? Es muy importante entender que el tipo func_suma es un tipo y no una función. No existe la función func_suma, sino lo que existe es una declaración de un tipo que se llama func_suma. Bien, ahora este tipo lo podemos utilizar, por ejemplo, como habíamos hecho en otras oportunidades, para hacer un cast de un determinado tipo de datos. Si queremos que un pedazo de memoria sea interpretado como un entero, podemos castearlo a un entero, ¿sí? Como ya hemos visto antes. Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo para un tipo de función. Podemos tener un puntero a un fragmento de código, cual fuere, y decir que ese fragmento de código tiene que ser interpretado como una función que toma dos enteros y devuelve un entero. Como vimos todo anteriormente en temas de convención C, podemos dar cuenta de que solamente conociendo la firma de la función podemos llamar a la función. Así que C, con solamente tener la firma de la función, tiene toda la información necesaria para poder ejecutar ese fragmento de código, pasando adecuadamente los parámetros y retornando adecuadamente los datos de ese llamado a una función, ¿sí? Entonces sigamos un poco más adelante. Ahora podemos utilizar la función suma, func_suma, este texto que define un nuevo tipo, como el tipo de datos de un puntero, una función cualquiera, que toma dos enteros y retorna específicamente un entero. Bueno, ahora pasemos al tema de listas. Esta es una lista simplemente enlazada. En particular, es una estructura de las que vimos en la clase pasada. En este tipo de estructuras lo que tenemos son nodos, y estos nodos se apuntan entre sí uno a continuación del otro. Es decir, es una lista que podemos recorrer en orden. En particular, el último nodo de la lista va a apuntar a null, es decir, va a corresponder a no tener próximo elemento en la lista. Bueno, ahora si lo hacemos un poco más complejo, nos encontramos con estructuras de listas doblemente enlazadas. En una lista doblemente enlazada agregamos un puntero y este puntero no apunta a un nodo siguiente en la lista, obviamente, sino apunta al nodo anterior de la lista, ¿sí? Noten el detalle de que en el grafismo, en la forma de dibujarlo, estamos entendiendo que este nodo que apunta, este puntero al nodo anterior, está apuntando al nodo anterior, pero no a cualquier lugar del nodo anterior, sino al principio del nodo anterior. Esto es muy importante ya que los punteros, ¿sí?, a tipos de datos cualesquiera siempre están apuntando al comienzo de ese tipo de datos, a la estructura. No tenemos punteros que apunten a la mitad de una estructura. Estoy haciendo esta observación ya que más adelante vamos a ver que nos va a interesar tener punteros que apuntan a la mitad de una estructura, entendiendo esa mitad de una estructura como un tipo de datos nuevo o diferente. En términos generales, cuando dibujamos este tipo de listas, las vamos a dibujar de manera simplificada. Es decir, lo vamos a dibujar como punteros, como flechitas que apuntan a la cajita anterior o a la cajita siguiente, sin importar si estamos referenciando al principio de la cajita, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en general para la mayoría de las estructuras cuando tengamos que graficarlas. Ahora vamos a ver otro ejemplo.
que es una lista circular. Algo que puede pasar adicionalmente es que la lista no sea una lista que termina en null, o sea que el último nodo apunta a null, sino que el próximo nodo, el último nodo de la lista, apunta de nuevo al comienzo de la lista. En este caso estamos en presencia de una lista circular, ¿sí? Las listas en general circulares simplemente enlazadas van a tener un nodo al cual vamos a llamar el primero de la lista o el primero, el que estamos apuntando a la lista, para poder empezar a recorrerlas, ¿sí? Pero no necesariamente este nodo que estamos apuntando a la lista es el primero, ya que al ser una lista circular no tiene primero ni tiene último, ¿sí? Es importante que para recorrer estas listas tengan en cuenta que van a tener que guardar cuál es este puntero al que llaman primero o último cuando estén recorriéndola. Otro caso que podemos tener acá es hacer una lista circular y además doblemente enlazada, ¿sí? Ahora de nuevo pasamos a una representación simplificada de la lista, en la cual ahora el puntero al próximo y el anterior de los datos no apuntan a null en el caso de último y en el primero, sino que ahora apuntan al anterior y al próximo respectivamente, ¿sí? Estos son los tipos básicos, muy básicos, de estructuras de tipo lista que vamos a manejar, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más de cómo llegar a estos nodos de la lista, ¿sí? Una cosa que podemos tener adicionalmente a una lista de nodos es además, ¿sí?, tener un puntero al primero, ¿sí? O sea, una estructura adicional que sea la estructura de tipo lista, no la estructura de tipo nodo como tenemos acá, ¿sí? No como tenemos acá que dice nodo, sino una estructura de tipo lista, y esta estructura de tipo lista es básicamente la que almacena, la que guarda el puntero al primer nodo de la lista, ¿sí? Al primero o algún nodo de la lista. Podemos complejizar un poco esta estructura inicial teniendo además un puntero al último de la lista, ¿sí? En una lista doblemente enlazada me interesaría poder recorrerla en un sentido como en el otro, así que podemos tener un puntero al primero y un puntero al último respectivamente. Además de esto podemos tener otro tipo de datos dentro de esta estructura de lista, como puede ser la cantidad de elementos de la lista, de la cantidad de elementos que tenga la lista. Bueno, ahora vamos a ver un poco de qué datos puede tener una lista dentro. No solo una lista, sino cualquier otro tipo de nodo que tengamos que guardamos, en el cual guardamos información. Una cosa que podemos tener es directamente un dato, ¿sí? No tenemos un puntero, un entero, sino tenemos un entero, como es el caso del ejemplo. Otro ejemplo que podemos tener es un puntero a un entero, un puntero a un tipo básico de datos, ¿sí? Entero es un tipo básico de datos. Otro caso adicional podría ser tener un puntero a una estructura, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la estructura alumno T, podríamos tener un puntero a una estructura de tipo alumno T. Otro ejemplo posible dentro de los casos que podemos tener es que directamente el dato, ¿sí?, el dato que es en este caso una estructura de tipo alumno, sea parte de la estructura, no tengamos un puntero, sino que directamente sea parte de nuestra estructura el dato correspondiente, ¿sí? Esto se declararía, como ven ahí, directamente no escribiendo un puntero, sino es parte de nuestra estructura. Ahora, nuestra estructura no solo va a pesar, no va a tener el tamaño en bytes del puntero al próximo nodo, sino también va a tener el tamaño adicional de todo el tipo de datos del struct correspondiente que estamos agregando, que en este caso es alumno T. Otro caso posible es ni siquiera conocer qué es a lo que estamos apuntando en nuestra estructura. Puede ser que el puntero al dato sea un puntero a dato void, donde no sabemos qué es. Sabemos que es un puntero, sabemos que está apuntando a un área de memoria, pero no sabemos de qué tipo es ni qué hay en esa área de memoria, ni siquiera su tamaño, ¿sí? Otro caso también posible es que además de tener un puntero a void con un dato, tengamos un puntero a una función, es decir, ahora no tenemos un puntero a un pedazo de memoria, a una fracción de memoria que no tenemos ni idea qué es, sino tenemos un puntero a un pedazo de memoria que sí sabemos qué es. Sabemos que es código y que cumple una determinada aridad para ser una función,
¿sí? Esta salida, esta estrategia es la que podemos utilizar cuando, por ejemplo, no tenemos o no conocemos el tipo del dato que estamos guardando y tenemos una función que al llamarla nos permita operar con este dato que no conocemos, ¿sí? En el TP hacemos algo muy parecido a esto. Bueno, ahora continuemos con árboles. En términos generales, un árbol va a ser un struct particular que va a tener un puntero a otro nodo de tipo árbol que va a tener una referencia al lado izquierdo y al lado derecho. Esta referencia nos permite construir una relación de orden entre los elementos que tenemos guardados dentro del árbol. Todas las cuestiones que tienen que ver con la complejidad de los algoritmos o con los algoritmos que podemos construir con este tipo de estructuras de datos son parte de materias como algoritmos y estructura de datos, ¿sí? Desde nuestro lado, desde el lado de organización del computador, nos interesa conocer cómo estas estructuras se guardan en memoria y cómo se operan a bajo nivel. Es decir, cómo podemos recorrer estas estructuras entendiendo qué es lo que pasa en los algoritmos que implementamos, sin entrar en detalles sobre cuáles son estos algoritmos que implementamos. Simplemente nos vamos a interesar en recorrer estas estructuras y hacer alguna operación muy simple sobre estas. Para entender de todas maneras, tenemos que introducir algunos conceptos muy básicos de este tipo de estructuras. Un concepto es la idea de árbol binario de búsqueda, que es cuando los elementos dentro del árbol están ordenados. Es decir, que todos los datos que están almacenados apuntados por el árbol derecho son más grandes que el dato en la raíz y todos los datos que están guardados en el lado izquierdo de nuestro árbol son menores que el elemento de la raíz. Simplemente este es el concepto de árbol binario que guarda una relación de orden entre los elementos. El otro concepto que quizás es interesante es cuando hablamos de un árbol que está balanceado, que es cuando la cantidad de elementos de cada lado del árbol es equivalente, es parecida, ¿sí? Ambos conceptos tomados simplemente como referencia nos van a permitir conocer un poco más de esto de árbol sin entrar en temas de otras materias. Ahora continuemos un poco con cómo sería esta estructura de árbol. La estructura de árbol, por ejemplo, para el ejemplo, sería, como ven en el gráfico, tendríamos un puntero al primero y después tendríamos punteros a ambos lados del árbol, ¿sí? Y esos punteros a ambos lados del árbol podrían tener otros punteros a ambos lados del árbol y así sucesivamente. Si por ejemplo quisiera sumar todos los datos que tengo guardados, construir un algoritmo que sume todos los datos que tengo guardados, tendría que construir un algoritmo que recorra primero, se llama recursivamente, sumando el subárbol derecho, luego sumando el subárbol izquierdo y por último ambos resultados, la suma del subárbol derecho con la izquierdo, más el dato en cuestión en la raíz, darían como resultado la suma total del árbol. Este es un ejemplo de cómo, si quisiéramos hacer un algoritmo que recorra esta estructura, ¿sí? De la misma manera que vimos antes, este es un ejemplo donde estamos apuntando exactamente al nodo del árbol, pero en general se grafica de manera simplificada, ¿sí? Además de graficarlo de manera simplificada, podemos tener un árbol que tenga un puntero al padre, es decir, una estructura un poquito más compleja, donde no solo tenemos un puntero a derecho e izquierdo, sino tenemos un puntero al nodo anterior en el árbol. Es decir, el nodo raíz va a ser el nodo que no tenga padre, por ejemplo. Así como los nodos hojas, ¿sí?, del árbol, los nodos que están más abajo en el gráfico, van a ser nodos que apunten a null, donde sus próximos nodos sean null, ¿no? Bueno, ahora otra forma de representarlo, que en general lo representamos a la hora de dibujar, es representarlo con un triángulo, como si fuera como una forma de árbol invertido, a el subárbol izquierdo como el subárbol derecho. Sabemos que dentro del subárbol izquierdo y dentro del subárbol derecho hay muchísimos más noditos siguiendo esta estructura, ¿sí? Esto es simplemente formas de representarlo que las vamos a ver en la materia, ¿sí? Las vamos a poder utilizar. Sigamos. Otro ejemplo posible de árbol es un árbol donde ahora no tenemos dos
nodos, ¿sí? No apuntamos a un subárbol derecho-izquierdo, sino que ahora tenemos una cantidad arbitraria de elementos dentro del árbol. Es decir, tenemos un struct ahora que tiene próximo y que tiene hijo. Próximo va a apuntar al próximo nodo en el nivel correspondiente, ¿sí? Mientras que hijo va a apuntar al siguiente nodo, al siguiente nivel, al nivel más abajo, ¿sí? Ahora vamos a graficarlo. Primero vamos a graficarlo de manera como si estuviéramos en Orga 2, viéndolo en Orga 2, ¿sí? En términos del struct que estamos representando y la memoria que está ocupando, sin importarnos de alguna manera la estructura de fondo, y vamos a simplificarlo cada vez más hasta llegar a la estructura que esto representa, ¿sí? Entonces, tenemos un nodo, ¿sí? De un árbol lineario como ejemplo, y tenemos un puntero al próximo. El puntero al próximo va a apuntar justamente al siguiente nodo en el mismo nivel. Este nodo en el siguiente nivel va a apuntar a otro nodo en el siguiente nivel. Y así estamos formando una lista simplemente enlazada de nodos dentro del árbol. Bien, estos 3 nodos dentro del árbol van a representar los 3 nodos en el primer nivel. Es decir, este árbol es ternario en principio porque su primer nivel tiene 3 subárboles. Si seguimos en el siguiente nivel, nos encontramos con 2 nodos, ¿sí? Ahora el hijo en el siguiente nivel del árbol eneario que estamos construyendo tiene 2 nodos, ¿sí? Si seguimos bajando por la rama, nos encontramos, por ejemplo, que podríamos tener un nivel que tenga un solo nodo, ¿sí? Que no tenga próximo, es decir, un árbol unario, ¿sí? Un árbol, de alguna manera, un árbol unario es prácticamente una lista, ¿sí? Si seguimos, podemos construir un árbol que tenga un nodo, un nivel que tenga 4 elementos, y así sucesivamente, ¿sí? Si seguimos reproduciendo este árbol, ¿sí? Y construyendo el resto de los nodos, vamos a tener un montón de nodos apuntando. Ahora, esto es muy difícil de ver, muy difícil de entender, si solo nos basamos en los punteros que tenemos por nivel. Vamos a tratar de simplificarlo para ver qué estructura representa, ¿sí? Lo primero que entendemos es que tenemos niveles, ¿sí? Y cada nivel, en gris, representa los nodos que tenemos en justamente ese nivel para cada una de las ramas del árbol. Pero ahora no estamos distinguiendo ramas del árbol, solamente niveles. Si ahora queremos distinguir ramas del árbol, lo tenemos que acomodar un poco, ¿sí? Acomodándolo un poco, entendemos que el árbol tiene ramas. Por ejemplo, la primera rama apunta, como habíamos dicho, a un nodo, ¿sí? A un conjunto de nodos, una lista de nodos que tiene solamente 2. Es decir, tienes 2 subárboles posibles. Pero uno de los subárboles no tiene nada, ¿sí? Y el otro subárbol sí tiene un nodo, ¿sí? Apunta a un árbol unario. Si seguimos un poco representando esto, simplificándolo, lo que vamos a tener es una estructura como la que se muestra en pantalla, ¿sí? Donde tenemos un nodo, un nivel inicial de 3 elementos, ¿sí? Luego tenemos 2 elementos, luego tenemos este que tiene uno solo, ¿sí? Luego tenemos este de 4 que apuntan sucesivamente a 2 de 2, y así sucesivamente podemos construir un árbol eneario, ¿sí? Esta sería una manera muy simplificada de representar la estructura que vimos antes, que es como lo tendríamos en memoria. Ahora vamos a nombrar algunas notas sobre punteros, en particular sobre dobles punteros. En el ejemplo tenemos dibujado una parte de la pila, ¿sí? En la cual vamos a declarar una estructura de tipo ALU, ¿sí? De tipo alumno T. Esta estructura de tipo alumno T va a ocupar exactamente 16 bytes en memoria. Por lo tanto, desde Assembler vamos a pedir memoria en nuestra variable como variable local dentro de la pila. Luego vamos a declarar en C otro espacio de memoria en el cual vamos a asignarle, la dirección de memoria de ALU, ¿sí? La dirección de memoria de la estructura que declaramos antes. Entonces vamos a tener ahora en la pila un espacio de memoria que va a ocupar exactamente 8 bytes y va a contener la dirección de memoria de ALU. Desde Assembler
Para calcular la dirección de ALU, tenemos que obtener la dirección que ocupa dentro de la pila, que es básicamente el puntero al tope, el puntero a la estructura dentro de la pila, ¿sí? En este caso lo hacemos utilizando la instrucción lea, y ese valor lo guardamos en otra variable local dentro de la pila, que en este caso va a ser ALU, P ALU, puntero ALU. Continuamos un poco más adelante. Ahora, este puntero, ¿sí?, va a apuntar a nuestra estructura, ¿sí? O sea, básicamente va a ser una flecha desde el puntero ALU hasta la estructura justamente ALU. Si seguimos un poco todavía más adelante, lo que podemos declarar es una nueva estructura, ¿sí?, un nuevo puntero, que ahora sea un doble puntero, es decir, sea un fragmento de memoria que ahora no está apuntando directamente a la estructura, sino que está apuntando indirectamente a la estructura. Es un puntero que apunta a una estructura, y esta estructura es la que efectivamente, este puntero efectivamente es el que apunta a la estructura en cuestión, ¿sí? Para calcular esto simplemente vamos a tener que calcular el puntero, ¿sí?, a la estructura que queremos y guardarlo en un registro desde C. Desde C es prácticamente lo mismo, solo que ahora no tenemos un lugar necesariamente en memoria donde guardarlo, sino que lo podemos mantener en nuestro registro, ¿sí?, desde Assembler, mientras que en C lo que podemos hacer es declararlo, ¿sí?, como la dirección de memoria del puntero anterior, del puntero que habíamos declarado. Entonces, PPALU va a contener, va a guardar la dirección de memoria del puntero anterior. De esta manera estamos construyendo un doble puntero. Entonces, ahora esta flecha va a estar apuntando a nuestra estructura anterior, y este puntero va a apuntar a la estructura a la cual queremos hacer referencia. Ahora vamos a ver un poco cómo utilizar esto de doble punteros para recorrer listas. Vamos a considerar que tenemos una lista, ¿sí?, simplemente enlazada. Esta lista simplemente enlazada puede tener un puntero al principio, al primer nodo de la lista. Este puntero al primer nodo de la lista, esta estructura que guarda el primer nodo de la lista, es diferente a la estructura de nodo. Así que si queremos recorrerla, vamos a tener que considerar de alguna manera como caso especial si estamos parados en el primer nodo o no. Para evitar considerar el caso especial de si estamos parados en un nodo o no, o hacer otro tipo de operaciones con la lista, lo que podemos hacer es utilizar la idea o la manera de trabajar con dobles punteros. Entonces ahora vamos a contar un poco cómo trabajar de esta manera, ¿sí?, y cómo recorrer una lista. Hasta ahora recorrimos listas simplemente apuntando al siguiente nodo de la lista y así sucesivamente. Ahora, si queremos operar con la lista, vamos a tener que tener alguna referencia al nodo anterior. Pero en vez de tener una referencia al nodo anterior, lo que podemos tener es un doble puntero al nodo anterior, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a tener primero, para recorrer la lista, vamos a tener dos punteros. Un puntero que apunte al doble puntero al nodo el cual estamos recorriendo, que es el punto 1, y el punto 2, un puntero al primer nodo. En este caso es un puntero al nodo que vamos a estar recorriendo, al nodo actual, ¿sí? Lo que vamos a hacer sucesivamente es ir moviendo estos dos punteros sobre la lista. Entonces noten el detalle que ahora, en el primer caso, el doble puntero en realidad estaba apuntando al primer nodo de la lista, ¿sí? Pero ahora, en el segundo caso, cuando estamos apuntando al segundo nodo de la lista, nuestro doble puntero está apuntando a la mitad de la estructura, es decir, está apuntando a una parte de la estructura de mi lista, ¿sí? No me interesa conocer exactamente cómo es el nodo, pero sí me interesa tener un puntero a un dato dentro del nodo en particular, ¿sí? Y este puntero a un dato en particular del nodo va a ser un doble puntero al nodo actual que estamos recorriendo. Si nosotros seguimos recorriendo de esta manera la lista, fíjense que en todo caso cualquier operación que querramos hacer la vamos a poder hacer sin considerar
ningún caso especial, ya que todos los casos se consideran estos dos punteros para todas las operaciones. Al llegar al final, lo que va a pasar es que nuestro doble puntero apunte a null. Cuando nuestro doble puntero apunte a null, no vamos a poder reconstruir el puntero actual. Por lo tanto, llegamos al final de la lista. No importa si el puntero al principio de la lista está en un struct particular nuevo, o incluso si es un puntero que está en la pila. Podría ser un dato que esté en la pila que nos pasaron por parámetro, ¿sí? Si fuera este el caso, también podríamos hacer la misma idea, sin tener en cuenta si este doble puntero es un doble puntero por una estructura particular o es memoria dentro de la pila, como vimos en la slide anterior. Por último, para cerrar el tema, vamos a nombrar algunas notas acerca de estructuras. En principio, las estructuras pueden ser tan complejas como querramos, ¿sí? Podemos meter cualquier cosa dentro de una estructura, funciones, otras estructuras, otras de otras estructuras, tipos de datos básicos, cualquier cosa, ¿sí? Lo importante es, a tener en cuenta, es considerar o entender qué parte forma parte de una estructura y qué cosa dentro de mi estructura es un puntero, ¿sí? Y a dónde apuntan estos punteros. Además, me interesaría saber qué tamaño tiene esa estructura y en qué lugar de memoria está, ¿sí? Si es memoria dinámica, si está en la pila. Esos son datos que tenemos que conocer a la hora de trabajar con este tipo de información. Además, tenemos que entender que si tiene esta estructura punteros a funciones, tenemos que entender cuáles son, a qué funciones está apuntando, qué tipos de funciones, para qué sirven estos, incluso si están definidos, porque puede pasar que tengamos un tipo de datos que tenga un puntero en la función y ese puntero se anule, es decir, es un puntero que no podemos usar porque es un puntero que apunta a cero, no apunta a nada, ¿sí? Eso también es válido porque podemos tener como un puntero en una función 0, es decir, que no está apuntando a ninguna función. Recuerden tratar de dibujar estas estructuras, estos punteros, estas flechitas, que les resultarán mucho más fáciles a la hora de resolver algoritmos. Bueno, esto es toda la clase de hoy, espero les haya gustado y nos vemos la próxima.